Terminamos entonces con el ejemplo anterior, vamos a continuar con este. Vamos a leer bien la indicación y la pregunta que nos da para identificar cuáles son los datos que nos brinda. Dice, responde, ¿cómo puedes construir un triángulo de lados AB de 3 centímetros, un lado BC de 2 centímetros y la medida de, y aquí nos dan un símbolo que ya habíamos estudiado el periodo pasado, que reconocemos que es el símbolo de ángulo, ¿cierto? Entonces se lee la medida de el ángulo ABC es de 50 grados. Vemos que en el ejemplo anterior nos dieron las medidas en centímetros de todos los tres lados, pero acá ya nos dan solo dos medidas de dos lados y un ángulo, ¿cierto? Que recordemos que el ángulo se trabaja por grados. Vamos a escribir estos datos que nos dieron para podernos orientarnos mejor. Entonces nos dicen que el lado AB mide 3 centímetros, el lado BC mide 2 centímetros, 2 centímetros, y el ángulo, hacemos el símbolo de ángulo, es el ángulo ABC es de 50 grados. ¿Cómo hacemos entonces? ¿O qué vamos a necesitar para construir el triángulo? Vamos a necesitar una regla y como nos dieron un ángulo, ¿con qué medimos los ángulos? Con el transportador. Vamos a utilizar estas dos herramientas. ¿Qué hacemos? Como en el anterior ejemplo, vamos a empezar trazando el lado más largo, que en este caso sería el de 3 centímetros, el lado AB. Con ayuda de la regla vamos a medir entonces desde el 0 hasta el 3 centímetros. Muy bien, ya nos quedó el lado AB, lo vamos a nombrar. Aquí la A y aquí la B. Punto A, punto B. ¿Qué hacemos ahí? Como nos están diciendo que la amplitud entre el lado AB y el lado BC es de 50 grados, ¿qué debemos hacer? Con el transportador, ubicarlo y medir un ángulo de 50. Recordemos cómo se utiliza el transportador. Para eso nos debemos de venir hasta el ángulo, hasta el nombre del ángulo, que si recordamos que trabajamos el periodo pasado, la letra que va en la mitad, en este caso sería la B, es donde nace el ángulo. Y las otras dos letras del lado es donde termina y donde empieza, ¿cierto? En este caso, nace desde acá. Aquí sería el ángulo. ¿Dónde ubicamos el transportador? En la B, en el punto B. ¿Desde dónde empezamos a medir? Desde el 0, que si comprobamos está en toda la recta del ángulo. No puede estar de otra manera, así o volteado, no, debe ir derecho, recto con la línea que acabamos de trazar. Y la rayita en el punto desde donde vamos a dibujar el ángulo. Tenemos entonces que medir 50 grados. Buscamos el número 50 que estaría acá. Y eso sería un ángulo de 50. ¿Qué hacemos? Medimos o trazamos una línea desde el punto B hasta 50 grados y nos queda así. Así, en este punto vamos a prestar mucha atención porque ya medimos la amplitud que deben tener entre los dos lados, pero debemos tener presente que este lado, que es el lado BC debe medir 2 centímetros. Medimos con la regla cuánto nos quedó midiendo. Ubicamos la regla bien desde el punto B hasta el C y nos midió 4 centímetros. Necesitamos borrarlo, pero solo la línea, porque la amplitud es el grado. Recuerden que el grado es esta parte de adentro, no la línea. Entonces borramos la línea hasta que llegue a 2 centímetros porque es lo que debe medir. Y así no confundirnos. Esta línea ya nos quedó
o este lado nos quedó midiendo 2 centímetros y es el lado BC. ¿Qué hacemos acá? El ángulo es este. Comprobamos que lo hayamos hecho bien hasta el momento. Tenemos que el lado AB mide 3 centímetros, ya medimos y mide 3 centímetros. El lado BC mide 2 centímetros y el ángulo 50 grados. Acá vemos que ya lo tenemos. Bien, hasta ahí. ¿Qué nos falta? Terminar de construir el triángulo. Nos falta un lado. ¿Cómo hacemos para trazar ese lado? Unimos ya este punto C con el lado A. Y nos queda construido nuestro triángulo. ¿Con qué lo construimos? Teniendo en cuenta los datos que nos daban y utilizando la regla y el transportador. Eso sería todo, espero que lo hayan entendido. Muchísimas gracias.